Hebreos capítulo 7. Versículo 14, vamos a leer hasta el 28, pero nuestro texto del sermón va a ser el 25, pero vamos a leer desde el 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto si a semejanza del Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Nuestro versículo del sermón de hoy va a ser el 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, la salvación es una doctrina peculiar de la revelación. La revelación nos proporciona una historia completa de la salvación y no podríamos encontrar indicios de ella en ninguna otra parte. Dios ha escrito muchos libros, pero únicamente uno de sus libros tiene el propósito de enseñar los caminos de la misericordia. Dios ha escrito el gran libro de la creación, que es nuestro deber leer complacidos, donde nos maravillamos de su grandeza, de su variedad y hermosura. En la creación contemplamos el poder, el amor y la sabiduría del todopoderoso y eterno Dios. Todas las cosas nos transmiten un mensaje de Dios, y si nuestros oídos estuviesen abiertos, podríamos oír la voz de Dios en las ondas de los riachuelos, en los retumbos de los truenos, en los destellos de los rayos, en el titilar de las estrellas y en el brotar de las flores. Si tuviéramos esos oídos abiertos, nosotros podríamos oír el mensaje de Dios. Si nuestros ojos estuviesen abiertos, podríamos ver su grandeza y majestuosidad en todas las criaturas que Él ha creado. Dios ha escrito el grandioso libro de la creación para enseñarnos a conocerle, cuán grande es, cuán poderoso es Él. Pero en la creación no leo nada acerca de la salvación. Las gigantescas montañas me dicen: la salvación no está aquí. Los vientos ululan, pero no nos anuncian la salvación de Dios. Las olas rompen en la costa, pero entre los restos de los naufragios que arrojan a la playa, no muestran ningún vestigio acerca de la salvación de Dios para el hombre. Los cielos llenos de estrellas tienen meteoritos, vemos las estrellas fugaces, pero en su estela no oímos la voz de la salvación. No encuentro que la salvación esté escrita en ninguna parte. Solo en este volumen, en la palabra de Dios, en la Biblia. Ahí en ese volumen de la gracia de Dios, ahí descubrimos el amor bendito manifiesto a toda la familia humana de parte de Dios, enseñándonos que está perdida, pero que Él puede salvarla,
y que al salvarla Él es el justo y el que justifica al impío. Entonces, hermanos y amigos, la salvación se encuentra en las Escrituras y únicamente en las Escrituras, pues no podemos leer nada acerca de la salvación en ninguna otra parte. Y como solamente puede encontrarse en la Escritura, la doctrina peculiar de la revelación es la salvación. Yo no creo que la Biblia haya sido inspirada para enseñarnos la historia, aunque tiene historia, sino para revelarnos la gracia. No fue revelada para darnos un sistema de filosofía, sino para entregarnos un sistema de teología. No fue dada para enseñarnos sabiduría mundana, sino sabiduría espiritual, que es la que necesitamos. Por esta razón, toda predicación desde el púlpito sobre filosofía y ciencia está completamente fuera de lugar. Por eso la exhortación de Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, dice Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Si profesamos ser cristianos, estamos obligados a apegarnos al cristianismo. Si los ministros cristianos profesan haber sido llamados por Cristo para apacentar a su iglesia, pero ofrecen conferencias sobre botánica o geología, en vez de predicar sermones acerca de la salvación, estarán desperdiciando el día de reposo, se estarán burlando de los oyentes y estarían insultando a Dios, que supuestamente es el que los llamó. Esto también se aplica a nosotros, que no hemos sido ordenados oficialmente al ministerio, pero colaboramos juntos con ellos. Aquel que no predique siempre el Evangelio no debería ser considerado un ministro con un llamado verdadero. Es el tema de introducción, un poco. Ahora tenemos en nuestro texto 2 o 3 elementos, versículo 25. En primer lugar, se nos dice quiénes serán salvados. Y es los que por Jesucristo se acercan a Dios. En segundo lugar, se nos enseña el poder de salvación del Salvador. Él puede salvar perpetuamente. Y en tercer lugar, se nos explica la razón por la que Él puede salvar perpetuamente. Y es viviendo siempre para interceder por ellos. Primero se nos describe, vamos a ver, al pueblo que será salvado. Y el pueblo que será salvado es el pueblo que por Jesucristo se acerca a Dios. Aquí no encontramos, hermanos, una exclusión de denominación. Aquí no nos dice el texto que será el bautista, o solamente el luterano, o el anglicano, o el reformado que se acerca a Dios por Jesucristo, sino que simplemente los que. Y mediante esa expresión podemos llegar a entender hombres de todos los credos, hombres de todos los rangos, hombres de todas las clases, que solo tienen que acercarse a Dios por Jesucristo. Ellos serán salvados, nos dice el texto, independientemente de su posición aparente delante de los hombres, o independientemente de la denominación a la que estén vinculados. Ahora, en primer lugar, les pido que noten a dónde se acercan estas personas. Ellas se acercan a Dios. Pero por acercarse a Dios no debemos entender la simple formalidad de la devoción, puesto que esto podría ser solo otro solemne medio para pecar. Pues ¿cuántas veces, hermanos, nos hemos acercado a Dios con un corazón impenitente, frío, duro? ¿Y en cuántas ocasiones hemos proferido alabanzas con nuestras bocas a nuestro bendito Señor, pero nuestro corazón estaba alejado de Él? ¿Cuántos de nosotros asistimos el domingo a la adoración, pero debemos confesar nuestra distracción mental cuando estamos en la oración o cuando hemos entonado un himno de alabanza? Una cosa es asistir a la iglesia y otra cosa muy diferente es acercarse a Dios. Nos alegramos al poder asistir el domingo y poder ver a otros hermanos que asisten en ese día también. Y nos alegramos, porque podemos tener comunión.
Pero si en ese día no nos hemos acercado a Dios y nos hemos mantenido a distancia de Él, nuestra asistencia aquí ha sido en vano. Hay muchas personas que pueden orar muy elocuentemente y lo hacen. Han aprendido una fórmula para orar de memoria o tal vez usan una forma improvisada, inventada por ellos, pero que en lugar de acercarse a Dios, están en todo momento alejándose de Él. Así que les persuado a ustedes y persuado a mi propia alma que no nos contentemos con meras formalidades. Habrá muchas personas condenadas que nunca incumplieron con el día de reposo, según creían ellas, pero que durante toda su vida quebrantaron el día de guardar. Es tan posible quebrantar el domingo asistiendo a la iglesia como hacerlo yendo al parque. Es tan fácil quebrantarlo aquí, en esta solemne asamblea, como en tu propio hogar. Y además acercarse a Dios no es lo que suponen algunos. Hacer sinceramente un acto de devoción de vez en cuando, pero entregar al mundo la mayor parte de la vida. No pocos piensan que si son sinceros a veces, que si de vez en cuando alzan un sentido clamor al cielo, Dios los aceptará, y aunque su vida sea mundana todavía y sus deseos sean todavía carnales, suponen que por causa de esta ocasional devoción, Dios se agradará en su finita misericordia y borrará sus pecados. Pero hermanos y amigos, no hay tal cosa como acercarse a Dios a medias, dejando lejos la otra mitad. Si un hombre viene aquí, es de suponer que ha traído su ser entero con él. Y así, si un hombre se acerca a Dios, no puede acercar una mitad de su ser, dejando la otra mitad lejos de él. Nuestro ser entero debe ser entregado al servicio de nuestro Hacedor. Debemos acercarnos a Él con una completa entrega de nuestro ser, entregando todo lo que somos y todo lo que queremos y todo lo que seremos jamás, para ser completamente dedicados a su servicio, pues de otra forma no nos habremos entregado a Dios como Él requiere. En estos días la gente pretende amar al mundo y a Cristo a la vez. De acuerdo al antiguo proverbio, ellos se ponen de acuerdo con la liebre para perseguirla con los sabuesos. Son verdaderamente buenos cristianos a veces, cuando piensan que deben ser religiosos, pero se vuelven individuos muy malos en otras ocasiones cuando consideran que la religión les podría afectar en algo. No tienen ninguna utilidad práctica que pretendan pertenecer a ambos bandos. No se puede servir al Señor así. Elías dijo a Israel: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El Señor quiere que nos acerquemos íntegramente, pues de lo contrario no podremos acercarnos en absoluto a Él. Todo el ser debe buscar al Señor, toda el alma debe ser derramada delante de Él. No es aceptable que no trate de acercarse a Dios íntegramente. Así que, como nos dice Pablo, también nos exhorta en Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es, presentarnos nosotros mismos en sacrificio al Señor. Es una advertencia para nosotros, para que no claudiquemos entre dos opiniones. Recordemos esto, hermanos. ¿Pero qué significa acercarse a Dios? Acercarse a Dios implica renunciar a muchas cosas. A muchas cosas. Si un hombre se acerca a Dios, debe abandonar sus pecados. Debe renunciar a su justicia propia. Debe dejar tanto sus malas como sus buenas obras. Y debe acercarse a Dios dejando enteramente todo lo demás. ¿Sí me han escuchado bien? Dejar tus malas obras y tus buenas obras. Además, acercarse a Dios implica que no existe aversión hacia Él. Pues el hombre no se acercará a Dios mientras le odie, pues procurará mantenerse alejado. Acercarse a Dios significa sentir algún amor a Dios. Además, acercarse a Dios
significa desear a Dios, anhelar estar cerca de Él. Y sobre todo, significa orar a Dios y poner la fe en Él. Eso es acercarse a Dios. Y quienes se acercan a Dios de esa manera, se cuentan entre los salvos. Ellos se acercan a Dios. Ese es el lugar al que sus ávidos espíritus se apresuran. Pero observen, en segundo, observen a continuación cómo se acercan ellos. Ellos se acercan a Dios por Jesucristo. Por Jesucristo. Hay muchos individuos hoy en día que se llaman a sí mismos devotos de la naturaleza. Los naturistas y bueno, hay muchos más. Ellos adoran al Dios de la naturaleza. Y piensan que se pueden acercar a Dios sin necesidad de Jesucristo. Hay algunos hombres que desprecian la mediación del Salvador y que si se encontraran en la hora de peligro, elevarían de inmediato su oración a Dios sin fe en el mediador. Pero nos preguntamos, ¿acaso suponen los tales que serán oídos y salvados por el grandioso Dios, su Creador, aparte de los méritos de su Hijo? Pues les aseguro que jamás ha sido contestada por Dios el Creador una oración para salvación desde la caída de Adán sin Jesucristo el mediador. Hoy lo hemos visto un poco en la confesión, en el estudio. Nadie puede acercarse al Padre si no es por Jesucristo. Y si alguno niega la divinidad de Cristo, y si un alma entre nosotros no se acercara a Dios por medio de los méritos del Salvador, si soy fiel a la verdad, estoy obligado a pronunciar que son personas condenadas. Pues por muy buenos que sean, no podrán estar bien en todo lo demás a menos que entiendan claramente el oficio de Cristo. Podrán decir todas las oraciones que quieran, pero serán condenados, a menos que oren por medio de Jesucristo. Es en vano que tomen sus oraciones y las lleven ustedes mismos delante del trono. Es como si Dios dijera, apártate, pecador, apártate de aquí. Nunca te conocí. ¿Por qué no pusiste tu oración en las manos de un mediador? Habrías tenido la garantía de una respuesta, pero como la presentaste tú mismo, mira lo que hago con ella. Y lee la petición de estos y la arroja a los cuatro vientos del cielo y ellos se alejan sin haber sido escuchados por Dios y sin haber sido salvados. Hermanos y amigos, el Padre no salvará nunca a un hombre sin la mediación de Cristo. No hay ahora ni una sola alma en el cielo que no haya sido salvada por Jesucristo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No hay nadie que se haya acercado a Dios según su voluntad. No ha habido nadie que no se haya acercado por medio de Jesucristo. Si algún hombre o mujer quiere estar en paz con Dios, deben acercarse a Él por Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, argumentando su justicia y únicamente su justicia. Pero cuando las personas se acercan a Dios, ¿para qué se acercan? Hay algunos que piensan que se están acercando a Dios, pero no se acercan con un motivo correcto. Muchos jóvenes claman a Dios pidiendo ayuda en sus estudios. Muchos comerciantes se acercan a Dios para recibir dirección o ayuda en un dilema que se les ha presentado en su negocio. En cualquier dificultad están acostumbrados a elevar algún tipo de oración, aunque si conocieran su valor, cesarían de ofrecerla. Pues el sacrificio de los impíos, dice el Señor, es abominación a Jehová. Pero el pobre pecador, cuando se acerca a Cristo, solo tiene un objetivo. Si le fuera ofrecido todo el mundo, no lo consideraría digno de su aceptación si no pudiera tener a Jesucristo. ¿De qué le sirve a un condenado a muerte que en el día antes de su ejecución le regalen un traje muy costoso? O venga alguien y le ofrezca una propiedad en 1000 hectáreas, con bellos jardines y hermosas fuentes de agua. ¿De qué le vale a ese condenado? Él dice, ¿de qué me sirven estas cosas? Pues no hallo satisfacción en ellas. Otórguenme un perdón. Es lo que quiere el condenado. El pecador, cuando se acerca a Dios, se acerca buscando la salvación.
Dice, las riquezas y el honor, desdeño. Los consuelos terrenales son vanos. No pueden satisfacer nunca. Y dice, dame a Cristo, pues de lo contrario, muero. Dame a Cristo. Esa es su única petición. Su única petición es la misericordia. Hermanos, si se han acercado a Dios clamando por la salvación y únicamente por la salvación, entonces se han acercado a Dios de la manera correcta. Un pensamiento más sobre este acercamiento a Cristo. ¿De qué manera se acercan estas personas? ¿De qué manera se acercan? Pues voy a procurar darles una descripción de ciertas personas que se acercan, todas ellas, a las puertas de la misericordia, buscando la salvación, según ellas piensan. Se acerca uno, es una buena persona. Es el hombre rico, aquel que goza de una posición privilegiada. Y llega hasta la propia puerta y dice, llamen a la puerta por mí. Soy lo suficientemente rico, pero creo que es mejor que me asegure. Soy un caballero muy respetable. Cuento con suficientes buenas obras propias y tengo mis propios méritos. Y este carruaje, me atrevo a decir, me permitirá atravesar el río de la muerte y me depositará a salvo al otro lado. Pero aún así, está de moda ser religioso. Así que me acercaré a la puerta. Portero, abre las puertas y déjame entrar. Comprueba cuán honorable soy. Las puertas no se abrirán nunca. Permanecerán cerradas siempre. No se acerca de la manera correcta. Allí viene otro. Este no tiene tanto mérito como el anterior, pero aún así tiene alguno. Viene caminando y habiendo avanzado tranquilamente, clama, buen portero, ábreme la puerta. Me acerco a Cristo. Yo pienso que debería ser salvado. No siento que requiera mucho de la salvación. Siempre he sido un hombre honesto, recto y moral. No considero que haya sido un gran pecador. He hecho cosas malas, como todos los demás. Pero no soy un gran pecador. Cuento con mis propias ropas de justicia, pero no me importaría ponerme las vestiduras de Cristo. Creo que no me haría ningún daño. Me pueden dar el traje de bodas, pero quisiera conservar el mío también. Las puertas permanecen cerradas, firmemente cerradas, y no hay la posibilidad de que se abran. Jamás. Pero permítanme mostrarles el candidato idóneo. Allí viene un hombre, suspirando y gimiendo, llorando y enjugándose las lágrimas a lo largo de todo el camino. Trae una soga alrededor de su cuello, pues piensa que merece ser condenado. Está vestido de harapos a pesar de que se acerca al trono celestial. Y cuando llega a la puerta de la misericordia, casi tiene miedo de tocar la puerta. Alza sus ojos y ve que está escrito, llamad y se os abrirá. Pero aún así teme tocar para no profanar la puerta con el contacto de su pobre mano. Al principio da un ligero golpe, y si la puerta de la misericordia no se abre, se queda como una pobre criatura agonizante a la puerta. Da otro ligero golpe, y luego otro, y otro. Y aunque llama incontables veces sin recibir una respuesta, no se ofende porque no ha recibido respuesta, pues él se siente un hombre pecador y se reconoce indigno. Así que continúa llamando. Y finalmente el buen portero sonríe desde la puerta y dice, esta puerta fue construida para mendigos, no para príncipes. La puerta del cielo fue puesta para indigentes espirituales, no para hombres ricos. Cristo murió por los pecadores, no por aquellos que son buenos y excelentes. Pues Él vino al mundo para salvar a los viles, no a los justos, sino a los pecadores. Jesús vino a buscar y a llamar. ¿Cuántos de ustedes, amigos y hermanos, se han acercado a Dios por Jesucristo de esta manera? Sin el orgullo pomposo de los fariseos, sin la hipocresía del hombre bueno que piensa que merece la salvación, sino con el clamor sincero del penitente,
con el verdadero deseo de un alma sedienta que busca el agua viva, bramando como el ciervo en el desierto en busca de las corrientes de agua, deseando a Cristo como aquellos centinelas que esperan la mañana. Digo, más que los centinelas que esperan la mañana. Si alguien no se ha acercado de esta manera, no se han acercado a Dios del todo. Pero si se han acercado así, he aquí la palabra gloriosa para todos ustedes. Puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Así que hemos concluido el primer punto, acercarse a Dios. Y ahora en segundo lugar, quisiera que viéramos cuál es el poder de salvación del Salvador. ¿Cuál es el poder del Salvador para salvar? Esta es una pregunta de vida o muerte en cuanto a su importancia. Una pregunta en cuanto a la capacidad de Jesucristo. ¿Cuánto poder tiene Cristo para salvar? ¿Cuán lejos puede llegar la salvación? ¿Cuáles son sus confines y sus fronteras? ¿Cuál es su límite para salvar? Cristo es un salvador. ¿Cuál es el alcance de su salvación? Cristo es un médico. ¿Hasta qué punto llega su habilidad para sanar las enfermedades? ¿Cuán noble respuesta nos proporciona el texto? Puede salvar también perpetuamente. Ahora voy a afirmar que aquí nadie, ninguno de nosotros, sabe lo que significa perpetuamente. Nadie. David dijo, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Pero ¿quién conoce dónde está este límite? David tomó las alas del alba, metafóricamente, como para dar a entender que allí donde él pudiera ir a lo lejos, aun allí estaba la presencia del Señor. Pídanle prestado un ala a un ángel y vuelen muy lejos, más allá de la estrella más remota. Imagínate el universo, donde te lleve tu mente, más allá. Sigan adelante, continúen volando, más allá de los confines de la creación, donde el espacio se desvanece, donde el caos inicia su reino, y aún no habrán alcanzado ese límite. ¿Dónde está el límite? ¿Cuánto poder tiene Cristo para salvar? Pues hermanos, esto está demasiado lejos para que el intelecto de un mortal lo pueda concebir. Está más allá del alcance de la razón o del pensamiento. Ahora, nuestro texto nos dice que Cristo puede salvar perpetuamente. Así que, amado hermano, en el Evangelio, Cristo puede salvarte perpetuamente. ¿Estás muy abatido por la adversidad? ¿Has perdido amigo, hogar, propiedad? Recuerda que todavía no has llegado hasta el límite. Por muy mal que estés, piensa que podrías estar peor. Él puede salvarte y supón que llegues al extremo de quedarte incluso sin tus harapos, sin un mendrugo de pan, sin una gota de agua. Todavía Él puede salvarte, porque Él puede salvar perpetuamente a los que se acercan por Él a Dios. Lo mismo sucede con la tentación. Si fueres asediado por la tentación más severa que jamás haya abrumado a algún mortal, aún así Él puede salvarte. Si te vieras envuelto en tal situación que el pie del diablo estuviese presionando tu cuello en el suelo y el demonio te dijera, ahora voy a acabar contigo, Dios puede salvarte incluso en esa condición. Y en el límite de la debilidad en que vivieras muchos años, hasta que tuvieras que apoyarte en tu bastón, vacilante a lo largo de tu vida cansada, y sobrevivieras a los años de Matusalén, aún así no podrías vivir más allá de la perpetuidad. Y Él te podría salvar entonces también, porque Él puede salvar perpetuamente. Y cuando tu débil barquita sea botada al agua por la muerte en el mal desconocido de la eternidad, cuando tengas que pasar tu Jordán,
Él estará contigo. Y aunque las densas tinieblas se junten a tu alrededor y no puedas ver al confuso futuro, aunque tus pensamientos te digan que serás destruido, Dios podrá salvarte perpetuamente. Entonces, hermanos, si Cristo puede salvar a los cristianos perpetuamente, ¿pueden suponer que Él dejará alguna vez que un cristiano perezca? Nunca. Nunca. Porque el Señor lo ha dicho. Entonces, ¿cómo es que hay algunos hombres que predican que un hombre puede ser un hijo de Dios hoy y un diablo mañana? Que Dios puede absolver a un hombre hoy y sin embargo mañana condenarlo. Salvado por gracia y luego deja que perezca. Permitir que un hombre sea arrebatado de las manos de Cristo, aunque Él mismo ha dicho que tal cosa nunca sucederá. ¿Cómo pueden estar enseñando eso? ¿Cómo podrán explicar esto estos hombres? Ciertamente no se trata de falta de poder, porque Cristo es todopoderoso. Entonces tienen que acusarle entonces de falta de amor, que Cristo no tiene amor. ¿Y se atreverán estos hombres a hacer eso? ¿A acusar a Cristo de falta de amor? Él está lleno de amor y puesto que también tiene el poder, no permitirá nunca que un miembro de su pueblo perezca. Nunca. Es verdad y siempre lo será, que lo salvará perpetuamente. Y ahora en último lugar, ¿por qué es que Jesucristo puede salvar perpetuamente? Y la respuesta es que Él está viviendo siempre para interceder por ello, nos dice el texto. Esto implica que Él murió, lo cual es ciertamente la grandiosa fuente de su poder salvador. Y cuán dulce es reflexionar en las obras grandiosas y maravillosas que Cristo ha realizado, por las que se ha convertido en sumo sacerdote de nuestra profesión, poderoso para salvarnos. Y como hoy vamos a hacer, recordando por medio de los símbolos la muerte de nuestro Señor, cómo Él se dio a sí mismo por nosotros. Y es consolador volver nuestra mirada al monte del Calvario a través de estos símbolos y contemplar a ese ser moribundo sobre el madero, nuestro Señor, quien se entregó a sí mismo voluntariamente. Es dulce, sorprendentemente dulce, escudriñar con los ojos de amor entre esos robustos olivos en el Getsemaní, oír los gemidos del Hijo del Hombre que suda grandes gotas de sangre. Si tú me preguntas por qué Cristo puede salvarte si no eres salvo, te respondo esto. Él puede salvarte porque no se salvó a sí mismo. Por eso Él puede salvarte. Puede salvarte porque asumió tu culpa y soportó tu castigo. No hay ningún otro camino de salvación que no sea el de la satisfacción de la justicia divina. El pecador debe morir o de otra manera, uno debe morir por él. Cristo puede salvarte, porque si tú te acercas a Dios por Él, entonces Él murió por ti. Y hermanos, estamos en deuda con Dios, y Él no perdona esa deuda, requerirá su pago, y Él la requirió de nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Cristo paga la deuda, y entonces el pobre pecador queda libre. Se nos informa otra razón por la que Él puede salvar perpetuamente. No solo porque murió, sino porque vive siempre para interceder por nosotros. Miren en Romanos 8:34, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ese hombre que una vez murió en la cruz, vive. Ese Jesús que fue enterrado en la tumba, hoy vive, está vivo. Está sentado a la diestra de Dios. Si me preguntan qué están haciendo, está intercediendo por nosotros, al Padre. Sentado a su diestra, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero no solamente permanece sentado, Él está intercediendo por su pueblo. Orando por su pueblo.
Y si me preguntan qué están haciendo, ¿tienen oídos para oír? ¿Acaso no le oísteis en la cruz? ¿No escuchaste su voz más dulce que la música de los arpistas que tocan sus arpas? Escuchen lo que dijo en la cruz del Calvario. Oh Padre mío, perdona a. Él mencionó tu propio nombre. Perdona. Oh Padre mío, perdónalo. No sabía lo que hacía. No sabía lo que hacía. Es verdad que pecó en contra de la luz y del conocimiento y de las advertencias. Pecó deliberada y funestamente. Pero Padre, perdónalo. Creyente penitente, si puedes escuchar, podrás oírlo orando por ti. Pecador, y esta es la razón por la cual Él puede salvarte. Él ha estado orando y está orando por ti ahora. Quisiera terminar con una advertencia y una pregunta y habré concluido. Primero, una advertencia. Recuerden que la misericordia de Dios tiene un límite. Les he dicho por las Escrituras que Él puede salvar perpetuamente, pero su propósito de salvar tiene un límite, y es el pecado contra el Espíritu Santo. Si me permiten decirles lo que yo creo que es ese pecado contra el Espíritu Santo, debo decirles que creo que es diferente en diferentes personas. Pero en muchas personas el pecado contra el Espíritu Santo consiste en sofocar sus convicciones. Y así pecaron los fariseos contra el Espíritu Santo. Ante todas las evidencias de que Jesús era el Mesías, de quien decía que era, y de todas sus palabras, ellos sofocaron sus convicciones del Espíritu. Y esa es una manera de blasfemar contra el Espíritu Santo. No suceda que el sermón de hoy sea el último, que recibas, que oigas. Puedes retirarte y burlarte del predicador, ya sea aquí o en otra iglesia local, pero no descuiden su advertencia. Tal vez la próxima vez que te rías de un sermón o te burles de una oración o desprecies un texto de la Biblia, con el próximo juramento que profieras, Dios diga, Él es dado a los ídolos. Déjalo, no contenderá mi espíritu con ese hombre, no le hablaré nunca más. Esto es terrible. Esa es la advertencia. Y ahora, por último, la pregunta. Cristo ha hecho mucho por ti. ¿Qué has hecho por Él? Pecador, si tú supieras que Cristo murió por ti, y yo sé que murió por ti si te arrepientes. Si supieras que un día serás suyo, ¿te burlarías del día del Señor? Si supieras que un día será tu día, ¿te burlarías de este día? ¿Despreciarías a Cristo si supieras que ahora Él te ama? Y que muy pronto te manifestará ese amor. Él puede acercarse en una mañana, acercarse a ti y te dirá, pobre pecador, te perdono. Y tú mirarás su rostro y dirás, ¿cómo, Señor? ¿Acaso me perdonas? Yo solía maldecirte y te despreciaba y me burlaba de tu pueblo y despreciaba todo lo que tenía que ver con la religión. ¿Tú me perdonas? Sí, responde Cristo. Dame tu mano. Yo te amé cuando me odiabas. Yo oré por ti cuando me despreciabas. Y de verdad no hay nada que quebrante tanto el corazón, hermanos, y ustedes lo habrán experimentado, como el recordar la manera en que pecamos contra aquel que nos amó tanto. Cuando se nos es llevado a Él y podemos contemplarle. Hermanos, oigan de nuevo el texto. Puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Perpetuamente. Para siempre jamás. Él puede, Él quiere, no lo dudes más. Acérquense, los sedientos, acerquémonos, seremos bienvenidos, glorifiquemos la gracia gratuita de Dios.
fe verdadera y arrepentimiento cierto, toda gracia que nos acerca a Él. Acerquémonos a Cristo, acércate a Cristo sin dinero para que la puedas comprar, sin dinero para que puedas comprar esa gracia. Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Este es el sermón que tenía para esta mañana para nosotros. Vamos a orar y daremos paso a los símbolos.